¿Alguna vez les pasó estar en un funeral donde el predicador estuvo media hora hablando de cómo el difunto podía estar en el infierno en ese mismo momento? Lamentablemente, a mí sí. ¿Qué tal, amigos? Ya es noviembre, pasó octubre, ya se está acabando el año y en todo octubre no tuve oportunidad de seguir con esta serie. Estuve muy ocupado entre predicaciones en mi iglesia, las actividades normales, algunas invitaciones a predicar. También tuve la gran oportunidad y satisfacción de estar dictando los cursos de Primera y Segunda de Corintios, Universidad Sheffer para América Latina, en los cuales se dieron algunos temas interesantes que también quiero estarles compartiendo después, y que por cierto seguramente más adelante se lanzarán cursos de manera online, así que estén atentos, se van a estar lanzando diferentes cursos, diferentes materias que cada uno puede tomar desde la comodidad de su hogar, además desde la comodidad de su país, ya que muchos de ustedes no están en el mismo país que yo. Sin embargo, si vives en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, te animo a que te acerques y preguntes cómo poder tomar algunas materias en presencial, porque la experiencia es muy diferente, la experiencia de charlar, dialogar. Yo aprendo mucho de los alumnos y me encanta también que se pueda dar este diálogo, estos debates, y después yo poderles traer algunos temas importantes por acá que los vamos a estar viendo en algunos otros videos. Pero el día de hoy quiero seguir con esta serie de errores que se cometen al predicar. Y normalmente cuando uno predica, o más bien cuando uno está aprendiendo a predicar, nos enseñan cómo preparar una predicación. Empiezas haciendo una exégesis, un estudio, divides el texto, haces idea central, objetivo, idea 1, idea 2, idea 3, ilustraciones, etc. Muy pocas veces se nos instruye que tenemos que pensar en quién o a quién le estamos hablando y en dónde estamos hablando. Les comentaba en la introducción a este video que muchas veces se da este error en los predicadores que van a un funeral y se pasan media hora predicando sobre el infierno, sobre quién se va a ir, quién no se va a ir, y después les preguntas y te dicen: no, es que no hay ningún otro lugar donde la gente esté pensando más en la eternidad, en la muerte. Bueno, la verdad es que no. La mitad de la gente está esperando cuando te callas y la otra mitad está demasiado adolorida con su pérdida que no te está escuchando. Y ese es un ejemplo de una mala predicación dada en un mal contexto. Sin embargo, también hay buenas predicaciones que se convierten en malas predicaciones cuando estás en un contexto errado. Esto puede causar muchas cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones yo he ido a predicar a iglesias más carismáticas que la mía. Si yo predico en esa iglesia un mensaje ejemplar, exégesis perfecta, bien planeado, bien estructurado, pero no le pongo onda, la mayoría de la gente se va a quedar dormida. Ahora, si vengo a una iglesia bautista, como es mi tradición, bautista no carismática, y uno se pone a gritar, se pone a hacer más chistes, a ser más fuerte, probablemente la gente se va a asustar y tampoco te van a poner atención. Ahí está la cintura de saber en dónde estás predicando, qué tipo de iglesia te ha invitado a predicar, porque esto sucede mucho más cuando nos invitan a otros lugares. Cuando yo estoy en mi iglesia, yo conozco mi gente, estoy en mi lugar seguro, donde la misma gente me conoce a mí también. Y como la gente me conoce, sabe mis bromas, sabe mi tipo de ser, sabe cómo me manejo. A veces puedo darme alguna libertad, sé a quién preguntarle, sé quién me va a contestar, y entonces es mucho más sencillo. El problema es cuando me invitan a otro lugar y yo pienso que solo porque sé armar una predicación puedo llevar esa misma predicación a todos lados. En ocasiones el desastre simplemente es como en estos ejemplos, que la gente te deja de escuchar o que no te ponen atención y entonces echaste a perder todos los días que le dedicaste a la preparación de la predicación simplemente por no tomar en cuenta tu auditorio. Sin embargo, ojalá que ese fuera el único problema. En otras ocasiones vas a tener gente que se ofende por lo que dice, y con razón. Por ejemplo, en esta ocasión, este ejemplo que yo les menciono del predicador que va a un funeral invitado, no conoce a nadie y empieza a hablar de la vida o de la muerte eterna de la persona que está ahí enterrada. Es peligrosísimo, ofendes a mucha gente. Cuando vas a otra iglesia que no te conoce y empiezas a tocar temas polémicos,
puedes causar que mucha gente sea ofendida. Y a mí me gusta decirle a los que aprenden a predicar o a los que les gusta la predicación, la enseñanza bíblica, que sigamos el ejemplo de los emergencistas. Primera ley, no causar daño. La primera ley que podemos usar es no causemos daño. Después de ahí, construyamos. A ti te invitan a predicar, primera ley, no causes daño. Y cuando ofendes a alguien lo dañas a esa iglesia. Pero también cuando tú no conoces el contexto de la gente puedes dañar de una manera más profunda. Pongo un ejemplo personal. Yo estaba en una iglesia de más o menos, pongo un ejemplo personal. Yo estuve por mucho tiempo en una iglesia conformada por gente que venía de familias más o menos bien estructuradas, y en esta iglesia se hablaba muchísimo de Dios como Padre, de la iglesia como familia, de nosotros como hermanos. ¿Qué pasó? De repente voy a otra iglesia donde no existen estas familias bien estructuradas, donde hay muchos problemas familiares, donde la familia se convierte en un símbolo de violencia, donde los padres son abusadores, donde se ha sufrido de todo tipo. Entonces, si voy yo y solamente predico y sin explicar bien de Dios como Padre, la gente puede ser dañada, pues se imaginan el ejemplo que ellos tienen de padre. Y muchos no quieren un padre como el que ellos tienen. Cuando decimos la iglesia es la familia, tenemos que saber a quién le estamos hablando, porque si para la gente que está congregando con nosotros, su familia es símbolo de violencia, su familia es símbolo de separación, su familia es símbolo de estar herida, entonces no podemos simplemente ir y decir, abrácense que todos somos familia, comportémonos como familia. Estas imágenes son difíciles en casi todas las iglesias, pero mucho más si tú no conoces a tu audiencia. Puedes causarles una gran herida que, sobre todo cuando eres invitado, no vas a ni siquiera poder curar, no vas a ni siquiera poder tratar. Por eso les digo que este problema es más específico cuando te invitan a otro lugar. Cuando te invitan a otro lugar, intenta dar una predicación donde no causes daños, donde no causes ofensas. ¿Por qué? Porque el próximo domingo tú ya no estás ahí, pero le dejas el problema a aquel que te invitó. Le dejas gente herida a aquel que te invitó. O haces que gente que estuvo ahí por un tiempo deje de ir gracias a un simple mensaje que a ti se te ocurrió dar. Entonces, ¿cómo evitar este problema? Yo te doy algunos consejos. En primer lugar, para tu iglesia local, conoce a la gente. No seas estos predicadores que no conocen al mundo, que no conocen a las personas. Tú tienes que estar con ellas, tienes que saber qué sueñan, qué les duele, de qué se ríen, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus temores, y entonces les puedes predicar. Eso en tu iglesia local por lo mínimo. El problema es cuando te invitan a otro lugar a donde si acaso conoces a una, a dos personas, no puedes predicar solo para ellos. ¿Qué tienes que hacer? Primera cosa, pregunta. Vas a preguntar qué tipo de iglesia es, cuánto tiempo dura la predicación comúnmente, de qué manera se predica, si están tocando algún tema, si hay un tema en particular que el pastor quiere que toque, si hay un tema en particular que está viviendo la iglesia, si han sufrido algún tipo de pérdida últimamente. Intenta averiguar lo más posible acerca de la iglesia. No solamente le preguntes al que te invitó, intenta escuchar en el momento en que tú llegas, intenta observar cómo se da el culto, intenta observar qué tipo de personas hay en la congregación. Si esto no te es posible, intenta averiguar también cómo es el barrio. Intenta averiguar dónde está ubicada la iglesia, cuál es el contexto socioeconómico de alrededor. Y si nada de esto te sirve, tienes que dar una predicación muy general sobre un tema que nos toque a todos como humanos. Al final de cuentas, yo como humano comparto muchas cosas con todos los humanos de mi país. Si estoy en Argentina, comparto muchas dudas y muchos temores que todos los demás argentinos. Así que probablemente si no conozco a nadie, si no conozco la iglesia, si no conozco el barrio, tengo que tocar un tema muy general. No me puedo ir a lo específico que pueda lastimar. No puedo tocar temas polémicos, no puedo tocar temas que vayan a doler, no puedo tocar temas que yo no sé cómo la iglesia los ha tratado. Y con esto no me refiero
refiero a que no tenemos que ser auténticos en nuestras predicaciones, tenemos que ser totalmente auténticos, pero también tenemos que tener cintura. Ser auténtico no quiere decir que en todos lados hablas igual, ser auténtico quiere decir que en todos lados eres tú. Y siendo tú y teniendo el mensaje que tú quieres compartir, el mensaje a veces lo tienes que compartir de otra manera. Y en ocasiones incluso tienes que compartir otro mensaje. Cuando tú estás predicando tienes que ver las reacciones de la gente. Si ves que la gente, la cara les está cambiando, se están ofendiendo, algunos se está yendo, tienes que pensar que estoy haciendo mal y tener en ese momento un plan B, ya sea para cambiar la forma en que lo estoy diciendo o para cambiar el tema del que estoy hablando. Es importante que como predicadores y más como predicadores invitados, cuidémonos de no causar más daño de la bendición que podemos ser cuando compartimos un mensaje. Este es mi tercer error que muchas veces cometí. Muchas veces he ido a lugares y he predicado de una manera que en ese lugar no era el apropiado. Todavía lo sigo haciendo en algunas ocasiones. A veces en mi misma iglesia predico de una manera que no me doy cuenta que no es la apropiada. A veces preparo una predicación pensando en que va a haber tanta gente y después hay 3 personas y ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tener la cintura. No es lo mismo predicar a 100 a predicar a 3. A lo mejor tenemos que hacer una charla, a lo mejor una dinámica. Lo importante es que siempre estemos abiertos a que aunque hayamos pasado horas y horas y horas estudiando y preparando una predicación, siempre el Espíritu Santo nos puede pedir que cambiemos tanto la forma del mensaje como el mensaje mismo, y entonces tenemos que estar abiertos y preparados para cualquier sorpresa. Todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor y primeramente recuerden la